Bueno, entonces vamos a presentar el premio Tartalo. Yo creo que tiene poca presentación. O sea, realmente si ha habido alguien rompedor en el mundo de la moda en España es Agatha Ruiz de la Prada, y tenemos la suerte, a pesar de que a veces mataría a Raúl por su creatividad, estamos siendo muy afortunados esta tarde porque nos han traído a los Beatles. Y ahora tenemos a unas personas que han sido muy importantes dentro del mundo de la moda, siguen siendo muy importantes dentro del mundo de la moda, pero que supusieron un cambio enorme dentro de España y de este mundo. Yo poco más voy a decir porque voy a dar paso a Tristán, que es el hijo de Agatha Ruiz de la Prada y el CEO de la empresa. Así que todo tuyo. Perfecto, pues hoy encantado de estar aquí. Yo creo que es mi primera charla académica en este espacio tan fantástico, así que encantado. Me encanta el concepto de la temática, porque la fantasía, el mito, pues es algo que está muy vinculado en la moda en general, porque siempre hay mucho glamour, o sea, hay mucho bagaje cultural de lo que es un diseñador de moda, pero en la figura y en la marca de Agatha Ruiz de la Prada pues es central, que es la fantasía, ¿no? El soñar. Bueno, mi madre empieza en el 81 como diseñadora, muy joven, muy rebelde, y una de las cosas centrales de lo que quiere hacer ella es acercar el mundo de la moda al mundo del arte contemporáneo, que ella lo conocía muy bien porque mi abuelo, su padre, era arquitecto, era uno de los arquitectos además muy rompedores en los años 70 en España, que traía una arquitectura modernista que se había visto en Estados Unidos, que estaba dentro de esto, pero que en España todavía era muy rompedora. Y ella había crecido en ese mundo y con con todos los artistas contemporáneos de España de los años 70, pues los había conocido, había estado en sus talleres, y ese era el mundo, el caldo en el que había crecido, y sus ideas de la moda tenían mucho más que ver con el mundo del arte contemporáneo casi que el mundo de la moda. El mundo de la moda en España en los años 80 era mucho de sastrería, y sigue siendo, tienes muchos diseñadores de moda que vienen a la moda a través de la costura, a través de saber hacer patrones que queden maravillosamente bien. Mi madre no sabe coser un botón, o sea, literalmente, ante una emergencia, y lo que quiere traer ella es acercar el mundo del arte contemporáneo y el mundo de la moda. Y es ese espíritu rebelde y fantasioso de llevar a la pasarela y a la ropa cosas un poco imposibles, decir, ¿por qué tiene que tener un traje dos mangas y dos pantalones, sino dos agujeros para el pantalón, sino decir, ¿por qué un traje no puede ser una pelota? Y bueno, aquí os voy a enseñar, ir cambiando slides, que lo que he pedido es que nos traigan cosas locas de diferentes épocas de mi madre, de Agatha Ruiz de la Prada. Este es uno de los primeros desfiles yo creo que en Kioto, que empezó muy joven. Mi madre empieza en los años 80, en una época que justo en Madrid era la época de la movida madrileña. Y un mundo donde después de Franco, que pues llega a España, que había habido la autarquía, había estado España muy cerrada culturalmente al resto del mundo. España pues tiene todos los movimientos contraculturales, pues los años 60, 70, 80, pues son todos en España, pues en 5 años. Llegan las drogas, llega el rock and roll, llega el cine, llega el arte contemporáneo. Y ese es el mundo en el que mi madre tiene muchísimo éxito desde el principio, desde un punto de visibilidad, porque todo el mundo viene a Madrid, toda la prensa internacional viene a Madrid y quieres entrevistar a estos jóvenes de la movida madrileña. Y tampoco había tantos, entonces las 5 grandes personajes de la movida madrileña están todo el día con entrevistas y siendo muy famosos y teniendo mucha visibilidad en prensa, como mirar esta locura, la juventud que se nos aviene, que hace este tipo de locuras. Pero como ves, había un toque, como veis, hay un toque de rebelión, de decir, ¿por qué un traje tiene que ser algo aburrido, tiene que ser algo
obvio, y ese toque de fantasía. Es decir, pues un traje que sea un garabato, ¿cómo podría ser? ¿Qué es esto? Pues estos eran los tacataca, que eran trajes con ruedas. Mi madre los hacía en la época con un personaje que era Paco el Inventor. Mi madre hacía un dibujito y le ponía 2 ruedas, y luego había este personaje que era Paco el Inventor, que tenía que hacer la estructura, ponerle pesos y hacer cosas que hoy en día, que la moda tenga tecnología, que tenga... Esto es mucho más normal. En la época pues era una locura. Y bueno, por ejemplo, es... Cuando hablamos de fantasía, yo me acuerdo, uno de los primeros desfiles que recuerdo como niño era uno de los desfiles, era el desfile con Absolut Vodka, que yo creo que fue en el 95 o algo así. Y era un desfile patrocinado por Absolut, que en su momento causó un escándalo tremendo, porque era que traer una marca de alcohol a la pasarela escandalizaba a la gente del mundo de la moda. Esto no es moda, esto es un anuncio. Pero estaba muy inspirado en el mundo del arte pop, donde pues Andy Warhol había dicho que un cuadro con una botella de Coca-Cola podía ser arte. Entonces, bueno, y esto tenía ese toque loco que yo recuerdo. Pues esto era una modelo que iba dentro de una botella, que era un tentempié, y se iba moviendo, tambaleando por la pasarela, atascada, pero moviéndose para adelante y para atrás para avanzar. Y bueno, luego, por ejemplo, estos trajes son trajes caramelo. También es ese toque de fantasía muy naif, muy infantil, pero muy de jugar con las formas, jugar con lo que es posible. Que esto pues en España en los años 80 y 90 era una cosa muy loca, donde la gente decía pues los colores, que un mundo muy sobrio, y el decir la moda era algo que tenía que ser sexy, que tenía que ser elegante, que tenía que ser ciertas cosas. Y esto era una rebelión total contra ese parte cultural, ese bagaje cultural que tenía. Y bueno, pues inmediatamente mi madre tiene un reconocimiento total por ser un poco, mira, este personaje es una payasa, es un artista, pero sobre todo lo que no hacía era dejar a nadie indiferente, ¿no? Tú veías esto y estos eran fantásticos. Además, lo divertido de estos trajes es que he visto los dibujos, que esto era un dibujo que era envolver una forma en una bolsa. Esto es, por ejemplo, y entonces son trajes que son muy esculturales, muy 2D también, en cierto aspecto. Entonces tenían ese aspecto fantasioso de decir, atrevámonos a jugar con la moda como se juega con el arte contemporáneo. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, lo divertido de esto es que son trajes de diferentes épocas completamente. Pues este es de los años 80 y este es mucho más reciente, yo creo que es del 2010. Pero siempre seguimos con un tema central de la marca, que es este tema de la fantasía, ¿no? De llevar formas muy esculturales, muy fantasiosas a la pasarela. Esto pues es un traje. Este era un desfile que hicimos en Milán, que era dedicado al surrealismo también. Había un traje que era un armario que podía ser el armario de Narnia, pero que era un armario traje. Este es fantástico, por ejemplo. Eran unas varillas que se movían alrededor del traje a medida que iban dando. Y bueno, ahí hay un tema central en el diseño de Agatha Ruiz Prada, que es justo acercar el arte y llevar lo fantástico a la pasarela. Luego también ha habido inspirarse en el mundo del arte. Pues esto es inspirarse en el tema de surrealismo, los huevos, los panes, que son objetos claves de los vídeos, las películas del surrealismo. Y siempre jugando con unos iconos. Es construir también un universo alrededor y un lenguaje de diseño, ¿no?
alrededor de, primero, el color, y luego, segundo, esas formas rompedoras, que sea muy 2D, muy dos-dimensional, que sean todo como dibujos muy naif, y que tenga estos iconos que son el corazón, la flor, la espiral. Este es un traje que son fantásticos, son trajes orugas, y que se repiten a través de sus diseños constantemente. Este es fantástico, es un traje, una menina huevo frito, también tiene ese toque muy rebelde, que es coger los trajes de Velázquez, la figura lo más clásico de la cultura española, y atreverse pues, a jugar con ello de una forma, a tirarle unos huevos fritos encima. Y bueno, es un poco, y detrás de todo esto lo interesante es que es efectivamente crear un poco una mitología y un universo de diseño que es muy reconocible. Verdaderamente tú vas por la calle y ves a un traje de Ágata, y es muy reconocible gracias a estos trajes tan exagerados y tan ideales y fantasiosos que hay en la pasarela, que luego, cuando llevas a la ropa que está en la calle, pues nuestras colecciones comerciales son mucho más normales, pero hay mucha gente que asocia a la marca solo a estos trajes, pero porque tienen un impacto tremendo, porque tú haces una foto de esto y inmediatamente es una foto memorable. Bueno, y entonces la marca ha sabido crear un poco su propio mito, ¿no? Y su propio universo fantasioso, muy reconocible, que luego se puede trasladar a todo tipo de objetos, a prendas mucho más comerciales, mucho más normales. Bueno, esta sudadera, pues el corte es lo más normal del mundo, pero tiene estos cuadrados, que es un poco inspiración de Rothko, también, pero que te hacen un guiño a eso que encuentras en la pasarela, que es la fantasía total. Que luego lo que es el ejercicio de montar una pasarela es como una mini de obra de arte, donde tiene su iluminación, tiene música, creas una expectativa en el público, ahora las luces están apagadas, todo el mundo ha venido, llega tarde, no ha llegado, y tienes ese momento de encender las luces, y es una obra de teatro que dura 15-20 minutos y tiene en realidad pues 6 meses de trabajo detrás de ello, pero es muy impactante, pero muy, muy corta. Y bueno, la pasarela, pues, en nuestro aspecto se puede usar para eso, para crear ese mundo de fantasía que no ves en ningún otro lado, ¿no? Y bueno, pues es esa idea de jugar con las formas, jugar con los colores, y aportar un mundo que tiene además un poco sus propias reglas, de esta idea que los colores y la forma de vestir te aportan felicidad, te aportan que la rebelión, en vez de ser como ha podido ser en muchas épocas el vestirse de negro, vestirse de cuero, eso es su propia moda y también tiene un espíritu de rebelión. Hasta Ágata Ruiz de Prada, vestirse de colores y vestirse de una forma muy naif, muy infantil, no parecía rebelioso, ¿sabes? Era lo contrario, era ese toque muy adulto, muy serio, esto era lo que en la moda se consideraba rebelión. Y Ágata Ruiz de Prada lo que consigue es ser lo contrario, que ponerte unos corazones, que hacer un vestido que sea una caja de regalos, que sea esto, pues tenga su propio toque de rebelión. Esto, por ejemplo, es un corazón Chester jugando con pues, los sofás Chester y es un corazón con patas, que es una cosa completamente fantasiosa, ¿no? Y que viene todo un poco de la forma de diseñar de mi madre. Tienes algunos diseñadores, como decía, que se preocupan más de la patrón, la costura, la forma. Mi madre pues coge un garabato y dibuja pues es un corazón con patas. Y dice, ¿y si a esto le pusiéramos la textura del Chester? Pero en realidad luego el gran reto de nuestro taller de costura es llevar a la realidad esto que es un dibujo, ¿no? Que es un dibujo de decir, ¿cómo hacemos un corazón con patas? Luego tienes que hacer que el corazón pues
pueda entrar la modelo, además pueda entrar la modelo rápidamente, que en los desfiles nunca hay tiempo, y se pueda mover. Son trajes que son trajes muchas veces solo para la pasarela, porque no son trajes con los que te puedas sentar, por ejemplo, a cenar. En el corazón con patas ese, por ejemplo, no tienes brazos. Y bueno, este, por ejemplo, es otro de los clásicos de la marca, que son los pianos, que es también pues, objetos muy del surrealismo. El lío, que es también pues, un garabato en esto, en papel, llevado pues, del 2D a la pasarela. Y bueno, si al final pues la carrera de Ágata Ruiz Prada pues tiene un trayecto tremendo, donde empieza teniendo muchísimo visibilidad por ser parte de ese movimiento cultural, la movida madrileña, y ser también una figura que la gente pues se quedaba perpleja de cómo es posible que alguien se atreva a hacer esto, ¿no? Que se atreva a ponerse estos colores, que se atreva a jugar de esta forma con lo que lleva puesto, ¿no? Era bueno, pues decir, oye, la gente le da vergüenza. La ropa, pues, es la forma que nos presentamos al mundo y la gente tiene mucho miedo al ridículo. Y lo que siempre he admirado de mi madre es que nunca ha tenido miedo a nada, y es menos al juicio de las demás personas. Pero sobre todo una cosa que se nota mucho en la marca es la consistencia, donde en realidad los cambios, ella ha sido una avanzada a los tiempos. El color en la moda, que en los años 80 nadie se lo llevaba, ha ido poco a poco apareciendo en nuestras vidas. Ahora pues ves a alguien con una sudadera de colores y te choca muchísimo menos, pero antes era uno entre 1000 en la calle. Y también este concepto de la interacción entre la cultura, el arte y la moda, hoy en día es mucho más común. Pues tienes Yayoi Kusama, que trabaja con Loewe y es arte contemporáneo y moda de una forma esto. Esto, por ejemplo, fue una colaboración con Chillida, que era llevar los trajes de Chillida, que eran esas formas escultóricas, a convertirlos en trajes, que también tenía un toque súper rebelde, porque al mundo del arte contemporáneo la moda le parecía una frivolidad. Y le parecía, la gente del mundo del arte contemporáneo no sabía nada de moda, y la gente del mundo de la moda no sabía nada de arte contemporáneo. Entonces, todos estos tenían sus críticas, es decir, ¿cómo puedes coger una figura que ya era el gran mito del arte contemporáneo y atreverte a convertir sus trajes, sus esculturas en trajes, ¿no? Pero también desde una forma muy... ese aspecto rebelde pero juguetón, de decir, oye, y si le pusiéramos, cogiéramos una de las obras de Chillida y les pusiéramos a una modelo dentro, ¿no? Y bueno, esto es, por ejemplo, no tengo muy claro qué es un garabato con patas, pero por ejemplo este es otro de los trajes icónicos, que es un retrato, un autorretrato. Entonces también juegas con eso del mito, ¿no? Dentro del mundo de Ágata Ruiz Prada también está el mito, que es el personaje mismo de Ágata, que se ha hecho millones de fotos, retratos, siempre muy con grandes fotógrafos, muy icónicos, sobre todo en sus inicios. Mi madre se maquillaba de unas formas súper artísticas, rebelión también, a través de decir, pues las mujeres se maquillan de una forma para vestirse, para sentirse elegantes, sexys, tal, y decir, yo me maquillo de una forma que me apetezca, ¿no? Muy rompedora. Pero, y luego decir, pues de esa misma cara, pues crear un traje, ¿no? Y luego hemos hecho estampados, hemos hecho todo tipo de iconos con esa cara. Este también, por ejemplo, esto es un traje que es un bikini con labios y boca.
todos estos trajes que estamos saliendo, por ejemplo, mira, aquí este que se ve en el fondo, era un traje que hoy en día estaría completamente prohibido, porque tenía una jaula con pájaros vivos dentro. Entonces era una jaula, era un traje jaula. Que eso, luego había unos periquitos que luego vivieron en nuestra casa durante años. Había otro traje que era el traje pecera, que era un traje maravilloso, que era transparente y tenía peces flotando dentro, que luego también los peces pues, acabaron después del desfile en mi casa. Sí. Y bueno, sí, hay un libro que os recomiendo muchísimo leer, que era un manifiesto que hizo mi madre en los años 80, que se llamaba El Manifiesto de la Moda Cómoda. Y en él hablaba de la moda que tenía que ser alegre, cómoda, rebelde, que te tenías que sentir bien, te tenías que sentir juguetón al ponértelo. Y es muy divertido para leerlo, primero porque gráficamente es muy divertido como está. Esto es una obra de arte en sí, pero sobre todo por cómo de adelantado estaba a sus tiempos, porque hoy en día es súper entendible que la moda sea cómoda, que hoy ahora mismo lo que más de moda está es el athleisure, el llevar ropa que sea casi pijamas y todas prendas que lo importante es la comodidad, mientras que hasta hace muy poco la comodidad, el que estaba de moda, el que estaba de fashion, sufría por ello, ¿no? Tenías que ponerte unos tacones, tenías que ponerte unas prendas de cuero que apretaban y qué tal, y verdaderamente, pues, si estabas vestido de una forma moderna, es que estabas incómodo. Y ahora lo más moderno es al contrario, es vestirte cómodo en todas las situaciones. Antes el chándal era algo que te ponías a escondidas en casa y que jamás te lo ponías, te veían por la calle. Y ahora, pues, lo más moderno es casi ir con chándal, pero a veces exageradamente, ¿no? Pues ahora ves gente que va a los Oscar o va a grandes eventos vestido de chándal y lo está haciendo de una forma de rebelión, ¿no? Todas estas prendas también en la pasarela son prendas muy exageradas, muy escultóricas, que lo que divertido también es el trabajo que tienen detrás, porque requieren un trabajo enorme, darles estas formas, estos patrones. Dentro tienen tuberías de plástico que las sujetan, pesos para igualarlos. Por ejemplo, este, que es un traje pirámide, pues para que la pirámide no se caiga más de un lado que de otro, pues requerían ahí ponerles contrapesos, plomos, y al final la tela tiene su caída, tiene su estructura, y es jugar un poco a hacer arquitectura con trajes. Este es un traje Michelin, que también es una forma de los primeros dibujos de mi madre, que era pues jugar con la figura del hombre Michelin y llevarla a todo tipo. Mira, este es el traje armario que decía yo, que para el mundo de Narnia esto. Y luego, y esto ha sido algo que ha seguido haciendo a través de su carrera. Ha habido pasarelas que eran mucho más comerciales, que eran prendas mucho más ponibles y tal, pero siempre volvemos, no todos los desfiles, pero la gran mayoría, a pasarelas donde lo que estás al final contando es una historia fantasiosa, una intención, una declaración de intenciones, porque la gente muchas veces me dice, pero lo que tenéis en la pasarela lo vendéis, ¿y quién se pone eso luego? Y el objetivo no es ese, el objetivo al final es contar una historia, enseñar una fantasía, ¿no? Y que la gente asocie esa fantasía a la marca. Tú cuando alguien se compra una camiseta con un corazón de Agatha Ruiz Prada, no lo compra solo porque le gusta ese corazón, que también, o porque le gusta, sino porque lo asocia a una filosofía, un mundo fantasioso donde la gente se atreve a ponerse colores, hay un individualismo, hay una alegría, y eso es lo que estás intentando contar en la pasarela en 20 minutos, y eso también es lo que estás intentando contar con un traje, ¿no? Con un traje de estos, es al final contar pues ese mundo
a través de pues un traje con ruedas, con patas. Es algo a lo que volvemos como herramienta y que es lo divertido verdaderamente de la moda, es el lado creativo de decir qué es la creatividad sin límites, ¿no? En el mundo de la moda, sin tener que pensar, bueno, luego tienes que pensar que entre una modelo y no se muera aplastada por no respirar, porque ha habido algunos trajes que dices, bueno, ¿y ahora cómo respira la modelo? Pero es el lado verdaderamente, pues eso, fantasioso de la moda. Pues aquí, por ejemplo, estos zapatos y sobre todo las medias que están jugando con cosas muy del día a día, que es el ladrillo, pero transformadas inmediatamente en algo fantasioso. Aquí seguimos jugando con la figura de la menina, que está central en la cultura española, pero también con un toque súper rebelde. Este es muy divertido porque al final son los donuts de Homer Simpson. Volvemos, mira, sí, este traje, pues que es del 2018 o algo así, se parece mucho al que habíamos visto antes, que era el traje envoltorio, que era de los años 80. Aquí, por ejemplo, en este desfile le pusimos a todas las modelos estos corazones en las cabezas, que lo que hace es que unifica, hace que el desfile pues tenga una coherencia, ¿no? Porque llevas trajes tan diferentes, algunos diseñadores pues ves que lo que le da coherencia ya al desfile pues son el uso del color, son todos unos tonos de grises que se van progresando a un gris más oscuro y tal. Nosotros pues intentamos siempre darle una coherencia y una consistencia al desfile poniéndole cosas en la cabeza y también a través de los zapatos. Por ejemplo, este desfile estaba todo inspirado por tartas, cupcakes, donuts. Esto, bueno, pues es ese toque un poco surrealista, ¿no? Que no sabes si estás alucinando, estás soñando. Son trajes también, por ejemplo, este es el de los gallos, que está hecho de retales, que es algo que ha usado mi madre desde sus inicios. Mira, este es el traje también repetido, es otro traje con pájaros. Pero yo creo que en los pájaros ya, esto fue años después, ya los pájaros vivos no podían estar en la pasarela, con lo cual eran pajaritos falsos. Aunque era mucho más divertido con pájaros de verdad flotando. Otro traje, otro corazón con patas. Pues un guiño total al arte pop, que es un traje con una caja de detergente. Y bueno, lo divertido también de esto ha sido saber, al final lo que estamos enseñando es los diseños para la pasarela, pero luego toda esta fantasía que se crea, luego se traslada también a poder aplicarse un universo que has creado muy reconocible que se puede aplicar a casi ningún producto. En este caso, pues con Norit también hicimos una licencia que era hacer detergente, unas cajas de detergente. Entonces es al final un diseño que se puede tanto elevar a arte como llevar al diseño industrial, llevar al diseño de objetos del día a día. Pero en la pasarela, obviamente, lo que estás llevando son cosas que, o por lo menos lo que intentamos hacer nosotros es llevar diseños que no funcionarían en el mundo real, que son vestidos imposibles, ¿no? Este era un traje cupcake. Y bueno... Y yo creo que lo que tiene de potente este universo tan fantástico, es crear una fantasía, un mito muy reconocible de una marca, que luego, en realidad, el negocio de la marca no es vender estos trajes, no es vender estos trajes de pasarela, sino hacer cosas comerciales, llevar ese diseño a todo tipo de objetos, manteniendo esa pureza y esa esencia, ¿no? de ese toque colorista, juguetón, rebelde, poder llevarlo a una libreta, a una mochila, unos zapatos de niño, a todo tipo de objetos, pues desde un casco de moto
una máquina de barbacoa, gafas de sol, estas mismas gafas que llevo yo, que algunas son más atrevidos, más locos. Tenemos gafas que son ojos, tenemos algunas gafas que son pantallas. Hace poco hicimos el 25 aniversario con nuestra licencia de gafas y sacamos las 50 mejores gafas, y había algunas gafas loquísimas. Pero estas mismas gafas pues son muy normales, pero detrás, cuando las asocias a la marca, las asocias a este mundo fantasioso que hay en la pasarela. Y ese es el reconocimiento de marca, que es potentísimo. Y que incluso nos pasa que a veces la gente ve a alguien paseándose por la calle con un corazón y dice, ah, mira, ese debe ser de Agatha Ruiz de Prada. Incluso cuando no es nuestro, la gente está pensando en el mito que se ha creado en la pasarela. Y en el mito también, que dentro del mito también está el personaje de mi madre, porque es un personaje que ella, aparte de ser una diseñadora súper creativa, súper loca, súper atrevida, también es un personaje mediático ella en sí. Dentro de la moda pues tienes personajes que algunos son inmediatamente reconocibles. Pues Anne Wintour, Karl Lagerfeld, solo uno por sus gafas, otro por su peinado, son iconos culturales que los reconoce solo por la silueta. Y mi madre es un poco eso, pues porque ha sabido, siempre se viste de sí misma, ¿no? Hay otros diseñadores que les ves y ellos aplican su diseño a la pasarela, dibujan, pero luego en el día a día pues les gusta vestirse normal y van a escondidas y tienen un perfil más bajo. Siempre central a la marca de Agatha Ruiz de Prada ha sido el personaje de Agatha Ruiz de Prada en sí. Tanto que el nombre no se llamó Corazones, Corazones, que podría haber sido perfectamente, sino era centrado también en esta figura también muy egocéntrica del artista, ¿no? Parte de sus diseños, parte de su creación es ella misma, ¿no? Y eso no solo tiene ese aspecto artístico de vestirse siempre de sus propios diseños, sino también un aspecto mediático que desde sus inicios gran parte del éxito de la marca ha sido el saber gestionar el marketing, saber gestionar la exposición a los medios, tanto que hoy en día pues mucha gente que le gusta la marca no lo asocia solo a estas locuras de la pasarela, sino también al personaje de mi madre, que lo han visto en televisión, que lo han visto en entrevistas, siempre con un toque muy rebelde, muy diferente, muy fresco. Y el gran, a mi forma de pensar, el gran éxito de ese personaje siempre ha sido que ha sido muy auténtico. Hay otros personajes donde dices, esto tiene que ser falso, ¿no? Esto es un actor que está jugando este papel y en cuanto se cambia de personaje, pues ya es una persona normal, tal. Hay mucha gente que piensa que el personaje de Agatha Ruiz de Prada es eso, dice, pero bueno, en el día a día será una persona calmada y estará deprimida algún día, se vestirá de negro. Y bueno, todo el mundo es humano, pero en el caso de mi madre es muy auténtico, o sea, ella se viste todos los días del año de sí misma, tiene también esa intención de agatizar todo lo que le rodea, de crear un universo donde todos los objetos que lo rodean han sido creados y moldeados por ella, y vive, o sea, si vas a su casa, verdaderamente es todo, el 90% de los objetos son suyos, y los que no lo son de esa estética también colorista, naif, donde verdaderamente si siguieses a mi madre con una cámara 24 horas, pues sería como haber visto una pasarela, ¿no? Donde pues verdaderamente todo es un poco surrealista, desde el momento que abres las puertas de su casa hasta si la sigues el día a día, porque son despertarse a las 5 de la mañana, cogerse un avión a México, aparecer no sabes muy bien dónde, hacer un desfile en unas dunas donde tampoco sabes muy bien el contexto. El diseñador anterior está hablando
de los problemas políticos de los artesanos indígenas, y luego de repente pues llega Agatha Ruiz de la Prada y dice, no, a mí lo que me importa es el color y la felicidad. Y tienes esto, pues, y he traído a México un corazón con patas. Y entonces hay una simpleza en el mensaje que es parte, todo es parte al final de lo que hay detrás de la marca, ¿no? Y que parece muy naif, muy simple. Dice, esto podría haberlo dibujado un niño. Y es verdad, o sea, pero el gran reto es cómo elevas el gran reto y la gran dificultad de la marca, que es esa línea muy fina entre lo naif y lo infantil, entre unos patrones y unos trajes fantasiosos a un mundo y juguetones a una cosa absurda que ha dibujado un niño, que puede ser muy divertida, pero que no es arte. Y entonces ahí es digamos, donde se eleva el diseño, hace que se transforme algo que podía ser muy banal en algo fantasioso. Y bueno, eso es un poco la historia que hay detrás de la marca. Y detrás de esa historia no está solo este lado artístico, creativo, sino también el gran reto es también el trabajo de negocio, de marketing, de estar detrás. La gente se piensa que el trabajo de un diseñador es estar creando todo el día, ¿no? Hay ese gran vídeo de YouTube hace mucho tiempo que era un personaje que era Agatha que no podía parar de crear. Y ese es un aspecto de todos los creativos, pero luego está el mundo de conseguir que eso sea un negocio. Lo fantástico que tiene la moda es que tiene ese aspecto creativo, pero también tiene el aspecto de que tienes que convertir eso en ropa que la gente te compre. Tiene un aspecto comercial clave y eso pues requiere un sentido común, requiere una forma de pensar que es completamente antítesis de la creatividad naif, sino hay que tener una forma de pensar y de trabajar con una disciplina, con un esfuerzo tremendo, ¿no? Entonces yo, que he conocido a mi madre toda mi vida, la he conocido como diseñadora, pero sobre todo la he conocido como emprendedora, como directora de una empresa donde sus grandes problemas siempre ha sido, pues, trabajar, cómo conseguir que esta empresa se mantenga viva, ¿no? Y ese es el gran, el mito también de la moda es que es todo pura creatividad, mientras que lo que hay detrás, muchos jóvenes que han estudiado moda quieren ser diseñadores y quieren, pero lo que, digamos, que unas lecciones más duras que hay detrás es que tienes que ser también emprendedor, tienes que ser, estar hablando de números, tienes que estar hablando de metros, tienes que estar consiguiendo puntos de venta, tienes que conseguir que esa prenda se convierta, que estas locuras de la pasarela se conviertan en objetos que luego en el día a día la gente quiera tener. Y ahí también es donde ha sido muy innovadora mi madre, que es llevar todo este mundo muy fantasioso a los objetos más mundanos del mundo, a través de las licencias. Las licencias, en los años 90, mi madre le coge la primera licencia, yo creo que era de medias. En España, en la época, las medias eran todas grises, color carne, color negro, con puntitos como mucho, etcétera, con algo de fantasía, dicho en el mundo de las medias. Y de repente ya hacen unas medias con fucsias, con besos, con labios, con ladrillos, y es algo súper rompedor, pero que tiene éxito. ¿Por qué? Porque la gente había leído en prensa, había visto entrevistas de mi madre en televisión y le había fascinado este personaje, ¿no? Y este universo que se creaba detrás de ello. Y en el mundo de la moda estaba muy mal visto el mundo de las licencias. Las licencias tenían muy poco prestigio, era algo que un diseñador hacía
pues para ganarse las perras, pero era algo que hacía un poco vergonzosamente, ¿sabes? Pues Pierre Cardin cedía su nombre a una empresa y hacía bolígrafos con ello, y bueno, intentaban, pues Pierre Cardin intentaban mirar al otro lado y no verlo demasiado, cuando en realidad era algo que le aportaba muchísimo dinero. Y Agatha Ruiz de la Prada pues consigue, al contrario, llevar esta misma creatividad de alegría de esto y de rebelión a el diseño puro, ¿no? Al diseño industrial, de llevarlo a todo tipo de objetos. Y pues hacer azulejos, los azulejos también, hasta que llega en épocas cuando se empezó esa licencia, pues eran color terracota, color blanco y negros. Y de repente pues azulejos con corazones, azulejos con gotas y con todo ese lenguaje concentrado de estas pasarelas. Es cómo llevar con 5 iconos, con un corazón, con una flor y con unas gotas, a que inmediatamente pienses en todo este universo cuando ves un azulejo de Agatha. Y ese ha sido un poco la innovación en cuanto a negocio del mundo de Agatha Ruiz de la Prada. Que todo el mundo piensa que somos una empresa de moda, y lo somos, pero la moda es un 10% de nuestro negocio. El 90% de esto se viene de zapatos de infantil, perfumes, cascos de moto, ropa de moto que hemos hecho, productos de limpieza, que por ejemplo esto es una de las últimas licencias que hemos hecho hace poco, que además tiene ese toque rompedor porque los productos de limpieza son objetos que la gente esconde en sus casas, ¿no? que son los más opuestos al mundo de la moda, sin ningún glamour. Y es el atreverse a decir, oye, pues yo voy a ser rebelde y voy a hacer que un flish de estos de limpiar cristales sea un objeto de diseño. Y hay una botella fantástica que es un corazón, y hay un corazón fucsia, un corazón verde. El verde es para los baños. Y decir, tiene ese toque también muy rompedor, porque es hacer cosas que ningún otro diseñador, la mayoría de marcas de moda, hoy en día menos, porque se ha atrevido mucha gente a ese toque más rebelde en la moda, pero antiguamente tú decías a Coco Chanel que hiciera un producto de limpiar baños y era la mayor locura, estás destrozando todo el prestigio que ha tenido la marca. Pero es saber hacer eso con un toque de sentido del humor, con ese toque de diseño y de fantasía. Y es un poco cuando ves la película de Barbie, que hay el universo Barbie, en realidad en el imaginario de Agatha Ruiz de la Prada, de la marca, hay un universo Agatha Ruiz de la Prada, donde todos los objetos que cojas, desde platos, cuchillos, las mesas, las sillas, pueden ser de Agatha. Y hay algunos, bueno, mi madre tiene eso en su casa, y algunos fans, algún personaje que sea súper fan, tiene todo ese universo completo. Pero la gran mayoría de gente pues tiene uno o dos objetos de esa. Muchísimas, casi todas las casas en España tienen algún objeto de Agatha, ya sea una libreta, un bolígrafo o una silla. Y todos hacen referencia a esta fantasía, a esta mitología de la marca que ha sabido crearse un poco de la nada, porque además lo que tiene de único y de divertido es que no hace referencia, es completamente autorreferente. O sea, no es... muchísimas marcas de moda tienen tendencias, hacen referencias a cosas del momento, pero el diseño de Agatha Ruiz de la Prada solo es circular. O sea, en lo que se inspira es el universo de Agatha. Entonces, cuando hacemos colecciones nuevas, siempre lo que te pregunta el periodista es, bueno, ¿y esta colección, esta pasarela, cómo la habéis titulado? ¿Cómo se llama? Y bueno, ¿a qué hace referencia? Y nosotros siempre decimos, pues al universo de Agatha Ruiz de la Prada. Que lo interesante es que hoy en día dices eso y te entiende la gente. La gente inmediatamente entiende de lo que estás hablando cuando hablas un universo de Agatha Ruiz de la Prada. Y bueno, pues el haber sabido mantener
eso a través de los años pues es un trabajo creativo tremendo, porque dices, oye, con un corazón, unos labios y una flor, pues te quedarás sin diseños dentro de poco, ¿no? ¿Sabes? Y es lo que es fascinante es que hay una capacidad creativa que hace que sea un poco interminable las variaciones que puedes hacer con ese aspecto de jugar con las formas y jugar con estos patrones, y detrás sobre todo hay una actitud, ¿no? Y bueno, y luego hay una labor tremenda de trabajo y de haber sabido hacer que sea un imperio industrial detrás de ello, ¿no? Que haya habido empresas que haya vendido millones de libretas de Agatha Ruiz de Prada, que haya habido empresas que haya vendido millones de bolígrafos de Agatha Ruiz de Prada, de pañales en Ecuador. También otra cosa que dirías, ninguna marca de moda haría un objeto en el que se va a hacer caca a un bebé y lo vas a envolver y lo vas a tirar a la basura. Pues Agatha Ruiz de Prada dice, ¿por qué no? Me divierte, ¿sabes? Y tiene ese espíritu rompedor, ¿no? De romper barreras. Ya era en los años 90, pues decir, voy a hacer una cosa de alcohol que sea un anuncio con patas y voy a hacer que mi desfile sea eso, no que sea una esquinita en el desfile patrocinado por Absolut Vodka, sino toma, el desfile son 20 modelos metidas dentro de botellas conceptuales que van andando por la pasarela. Y bueno, la verdad es que siempre vuelvo a los trajes taca-taca, porque son trajes completamente absurdos, sin ninguna funcionalidad, pero aún así los ves e inmediatamente te hacen... es una fantasía, ¿no? Que tiene sentido el humor, te hace soñar, y es un poco ese mundo de no sabes si estás en un sueño, si no, si las reglas del mundo siguen siendo las mismas, si vas a salir a la calle y todo el mundo tiene ruedas. Y es un mundo un poco entre la fantasía y la ciencia ficción. Pues tú ves este traje, este desfile en Japón en los años 80 y te parece algo de ciencia ficción hoy en día, ¿no? Y bueno, es su propio universo. Muchas gracias, Tristan. La verdad es que no sabíamos muy bien qué esperar, porque lo mismo que para ti ha sido una ocasión nueva venir a un auditorio como este, para nosotros también. Y yo por lo menos he estado ensimismada escuchándote y la verdad me ha encantado. Y creo que a mis compañeros y a los asistentes también. Y yo creo que es el momento de que demos paso, yo creo que lo que tienes que hacer tú, que a es mi tu madre, a la madre. Torre Prada, a la que hemos estado hablando. Bueno, la verdad que estoy muy contenta porque nunca había oído hablar a Tristán. Bueno, ayer un poquito en inglés y la verdad que me ha entusiasmado, me he quedado súper a gusto y he dicho que bien, a este niño lo puedo mandar yo a donde quiera. Me acaba de quitar un montonazo de trabajo y además voy a decir una cosa, yo creo que lo hace mejor que yo. Y eso me ha encantado porque es verdad que lo ha hecho genial. Sí. Y estoy súper contenta porque ya le tengo trabajo, porque yo me hincho a dar conferencias por todo el mundo y hay veces que no puedo más y digo, es que parece que lo hago yo todo. Pero hoy me he dado cuenta que puedo delegar muchísimo trabajo en Tristán y además que esto te lo hace él en inglés, en francés, y yo creo que es mucho más simpático que yo y que es mucho más bonito contarlo desde fuera que tú cuando lo cuentas desde dentro. Es mucho más bonito una persona que lo ha vivido. Yo prefiero hablar de lo guapo que es Igor que lo diga él, porque si él llega aquí y dice, oye, qué guapo soy, todo el mundo dice, caray, qué creído es este, ¿no? Pero si lo decimos los demás, pues es mucho más fácil. O sea que la verdad que os agradezco mucho. Además, hoy ha sido un ejercicio difícil porque
es muy difícil hablar delante de tan poca gente. Es como el teatro. Cuando tú llegas al teatro y lo ves lleno, pues ya estás como emocionado. El que un sitio esté muy lleno, pues te ayuda muchísimo te ayuda mucho una plaza, o sea, que el teatro esté lleno. Y que el teatro esté vacío es muy difícil, y entonces, Tristán, estoy muy contenta de ti, te quiero mucho. Ya está, no tenemos... Bueno, nos pasó durante el COVID, que tuvimos que hacer un desfile con las gradas vacías. Verdaderamente solo había, pues donde normalmente caben 50 personas, había 10. Y el desfile, que lo que es el espectáculo es el mismo, la música es el mismo, pues de repente no tenía el mismo ambiente. Y dices, qué importante es el público. Pero por otra parte fue muy bonito porque fue uno de los pocos desfiles que se celebró en el mundo. O sea, en el mundo se rajó todo el mundo de hacer desfiles por miedo, y Madrid siguió con su temporada. O sea, eso fue como un milagro. Entonces, bueno, pues eso, había una silla, un sitio donde había 50 personas, pues había 4 personas. Pero esas 4 personas estaban. Y luego, hablando del tema del COVID, pues fue uno de los periodos donde la moda dio un paso adelante en la creatividad, porque mucha gente empezó a hacer que la moda fuera virtual. Y entonces empezaron a hacer fashion films y cosas, y claro, ahí con un poco de inteligencia artificial y de todo, era el principio pues las modelos podían tener unas patas infinitas, podían hacer, y hubo cosas fabulosas. O sea, por ejemplo, Valentino hizo un desfile que era carísimo de hacer porque era todo fucsia, de fucsia hasta aquí. Pero también la pared entera era fucsia y tal. Y entonces elegir que todo tenga el mismo tono, que te salga el mismo tono en una seda, en un cuero, y en la pared, y eso es una cosa que es carísima, carísima. Y encima ellos hicieron esto, y quiso el diseñador hacerlo en todos los escaparates del planeta. Entonces fue un experimento extremadamente caro, pero extremadamente interesante. Entonces la moda, en ese momento de reclusión y de no poder ver a nadie, pues dio un paso gigante en creatividad. Y este año, por ejemplo, hemos tenido una de las mejores temporadas de la historia, porque ha habido muchas grandes casas que han tenido gente joven, que además había una gran competencia porque eran como 30 jóvenes saliendo por primera vez, y ha sido una de las épocas más creativas. Yo estoy muy orgullosa porque, mira, me pasa algo y Tristán lo va a hacer mejor que yo. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias, y ya luego mañana os voy a presentar mi libro y voy a tener tiempo de contaros todo, pero seguro que os lo cuento peor que Tristán. Un beso muy fuerte. Tristán, no sé si quieres Pues no que sé te si pregunten algo. algunas tenéis alguna pregunta. Encantado. No tenemos preguntas. Bueno, yo solo voy a hacer un comentario. Tienes que estar muy orgullosa porque además que Tristán, además de que lo ha hecho muy bien, yo creo, es que lo hacía con fascinación por tu trabajo y por tu figura, con lo cual tienes que tener un orgullo ahí muy grande. Y realmente tienes un gran embajador. Así que muchas gracias a los dos. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Y de verdad, muchísimas gracias. Fantástico. Ha sido un placer.